Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidos por acompañarnos en este acto de presentación del cómic, pero que es mucho más que la presentación de un cómic. Decía Holzbach, un sociólogo que muchos de vosotros conoceréis, que desarrolla toda su obra sobre la memoria colectiva, que la memoria colectiva pasa con la memoria colectiva como con la sociología. Ocurre que si hay una sociología comprometida, va de las regiones más lejanas a la realidad más concreta de la existencia. Lo que hoy vamos a hacer es, desde esa realidad lejana de la sociología, de la teoría, aterrizarlo en esa realidad concreta que además nos vincula a la academia con esa vida, con esa verdad que reclama constantemente justicia, verdad, reparación. Este acto no es solo un acto académico. Nosotros recurrimos a los testimonios para fortalecer o también para invalidar, pero sobre todo para completar lo que sabemos acerca de lo que ha acontecido. Eso que ha acontecido a veces estamos informados, pero de una forma muy parcial, muy sesgada. Lo que nosotros vamos a hacer con este acto de memoria y este acto de justicia, es completar esa memoria con los testimonios de protagonistas que están reclamando desde la sociedad civil justicia, verdad. Y lo vamos a hacer desde el conocimiento y el compromiso de esta facultad. Para ello tenemos aquí a personas, todas ellas, ¿no?, muy comprometidas con esa idea de verdad y de justicia. En primer lugar, tenemos a un compañero del Departamento de Sociología Aplicada, al que pertenezco yo también, que hizo en la época del COVID, hizo una serie de investigaciones sobre el tema de los cuidados. Se llama Andrés Walliser, que está aquí, bienvenido, bienvenido a este acto. En segundo lugar, vamos a tener a José Ángel Gómez Chamorro, que pertenece a la Asociación 7291, Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias, pero que además fue presidente de la comisión de investigación que se creó precisamente para desvelar la verdad de lo que había ocurrido en esas residencias de mayores. Él nos va a contar sobre el estado previo de las residencias, pero también qué es lo que pasó con esa comisión. También fue diputado de la Asamblea de Madrid y trabajador del Hospital Marañón. Muchas gracias por acompañarnos. Va a ser un testimonio muy importante para lo que vamos a tratar aquí. En tercer lugar, vamos a tener a Coral de la Torre. Bienvenida, Coral. Ella es miembro del Sindicato de Estudiantes y es estudiante de Filología de la UNED, y una persona muy comprometida también con la memoria, con la verdad, una luchadora incansable, que es un ejemplo para muchos de los jóvenes que ahora estáis estudiando, y que va a depender de vosotros el que esta realidad tan infame y tan bárbara no se convierta en un hecho ya inamovible. En cuarto lugar, vamos a tener a Javier Quintas. Bienvenido, Javier, que es director de cine, que lleva más de 31 años dirigiendo películas de ficción, pero sobre todo series. Está muy implicado desde muy joven con el cómic. Y bueno, muchos conoceréis series como Física Química, La Casa de Papel, ¿no? Os sonarán. Bueno, pues aquí tenéis a este director de series, que no solo es un director de series de ficción, como vais a ver, es esa persona que desde el arte, desde la cultura, asume su responsabilidad con la realidad social y con las luchas justas. Y finalmente vamos a tener a Boris Ramírez, que está por aquí, es que se ha cambiado antes de sitio. Boris, que es licenciado en Bellas Artes, un profesional de la ilustración, del diseño gráfico, que ha trabajado con músicos, publicado cómics, libros, es ilustrador, es guionista, dibujante, autor y responsable del cómic que os vamos a presentar, y que, bueno, pues también desde su arte nos muestra ese compromiso con la realidad social.
Y sin más, voy a darles la palabra. Como somos muchos en la mesa, vamos a distribuir el tiempo en 10 minutos, 15 minutos, para que también tengáis la oportunidad de preguntar, de sacar dudas adelante, de reflexionar sobre lo que nos están contando nuestros compañeros. Y sin más, Andrés, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Tengo un chorro de voz que llega a todos lados. Bueno, muchas gracias, María Ángeles, por invitarme a participar en este evento, que como supongo que a casi todos los que estamos aquí, de distintas generaciones, con distintas experiencias, pues nos apela. Si todos hubiéramos leído el cómic, pues estaríamos teniendo una imagen común de lo que esta historia, este ensayo gráfico, este ensayo sociológico y antropológico gráfico cuenta, ¿no? A mí personalmente me ha tocado mucho, porque he vivido el último año muy vinculado a una residencia donde estaba mi madre, que ya falleció. Estuvo un año allí, muy deteriorada, pero he ido prácticamente casi todos los días a visitarla y he entrado muy en contacto con la realidad y las dinámicas y ese mundo que es absolutamente especial, que hay una residencia, que es muy dramático, pero también es un mundo pues, muy solidario, muy precario en términos laborales, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho compromiso, muy feminizado, en fin, muchas cosas que al leer este cómic, que yo os recomiendo que hagáis el esfuerzo, porque es el equivalente a lo mejor a 3 cañas más o menos, ¿no? O 4 cañas, yo creo que es una inversión, y comprarlo y pasarlo, yo creo que es algo que es bueno, porque os va a poner un poco al día de cosas que habéis vivido o que no, o que habéis recordado o que simplemente habéis oído contar, ¿no? Bueno, yo quería simplemente hablar de la idea del cuidado, porque he trabajado en los últimos años en las cuestiones de cuidados y de las redes de cuidados que se producen durante el COVID en muchas ciudades españolas, pero particularmente en Madrid, en prácticamente todos los distritos, no, prácticamente no, en todos los distritos y prácticamente en todos los barrios, hay se generan en cuestión de horas redes de cuidados que empiezan a dar servicios de forma altruista y espontánea y voluntaria a gente que necesita cosas, ¿no? Desde que acompañar a la señora a comprarle algo en la farmacia, primeras horas, al día siguiente es como, oye, es que aquí hay una familia que se han quedado todos en paro porque van de hostelería y no tienen que comer literal, ¿no? Y empiezan a generarse las despensas solidarias y un montón de cosas, ¿no? Un poco el ejemplo más conocido es una gran red que se forma en el distrito de Puente de Vallecas que se llama Somos Tribu. Pero bueno, la cuestión es un poco cómo el COVID nos trae una realidad que en realidad estaba ya, existía, había una fragilidad enorme en torno a los servicios, en torno a los cuidados. En la ciudad neoliberal, esta ciudad que busca la idea del individuo autónomo, y que es un poco el búscate la vida, ¿no? Que es un poco pues, la ideología, ¿no? Que se presupone en el que la solidaridad pues, pasa a un segundo plano. Tú tienes que valerte por ti mismo y el Estado se debe reducir al máximo posible porque eres tú el que tienes que luchar para progresar, ¿no? Esto lo estamos viendo de una forma muy casi obscena con lo que está pasando en un sitio como Estados Unidos, que no es tan lejano culturalmente a nosotros, ¿no? Leyendo el texto, que le podemos llamar cómic porque me parece una palabra dignísima, pero insisto, también tiene esa connotación de ensayo gráfico, ensayo sociológico gráfico. Estuve mirando, ¿no? Hace tiempo tuve una conversación con alguien que me decía, no, es que estoy en el sector de las residencias, que es una pasada, o sea, eso tiene una rentabilidad increíble, ¿no? Y me hablaba pues, en clave, ¿no? De producto financiero, ¿no? Y mirando una red en un sitio web especializado dice algo así como: el sector de residencias de mayores en España ofrece una rentabilidad económica atractiva, con rentabilidades inmobiliarias medias de hasta el 5%, es decir, por el cascarón, ¿no? Por el edificio. Y beneficios operativos sobre facturación estimados entre el 15 y el 30%. Con una ocupación alta, 90-95, el mercado está impulsado por el envejecimiento poblacional y una creciente demanda, atrayendo a inversores, aunque enfrenta retos de profesionalización y gestión de costes, ¿no? Y luego, bueno, pues habla de cómo realmente lo que es buen negocio, lo que es muy buen negocio es según el tipo de residente, ¿no? Los que necesitan menos cuidados son los que son mejores negocios. Hablando, nos van a contar un poco más sobre esto, sobre cuál era la política de la Comunidad de Madrid en relación a esos pacientes
más complicados y más caros y dónde acaban ya antes de la pandemia, dentro del marco de las políticas de gestión de mayores y cómo acaban a consecuencia de la pandemia. Bueno, simplemente quería también hacer una reflexión. Para mí es muy importante y creo para cualquier científico social es muy importante las palabras, ¿no? Y la etimología, ¿no? Y esto lo he aprendido de un doctorando con el que he hecho una tesis. El doctorando era él, yo era su director, pero he aprendido muchísimo más yo de él que él de mí, que hicimos una tesis, hizo una tesis sobre cuidados, una dimensión sobreespacial, ¿no? Y hablábamos mucho de las palabras, ¿no? La etimología es importante. La palabra descuidar, que es una palabra que usamos a menudo, literalmente es descuidar, es quitar el cuidado, ¿no? Y quizá esto es una historia, no, quizá no con certeza, esto es una historia de descuidado, de quitar el cuidado a una población que lo necesita, ¿no? Y eso es algo además que aparece mucho en el texto, es que esta gente se ha ganado esto, ha estado trabajando 40, 50 años desde que eran chavales y son la generación que han traído el estado de bienestar y están muriendo de unas formas absolutamente indignas, ¿no? Y eso trae otras palabras, otros conceptos, como de un autor británico que se llama Chatzidiakis, que habla de el descuido por diseño, el uncaring by design, es decir, los sistemas se diseñan ya con una dimensión de descuido o de reducir el cuidado a lo mínimo, porque solo una parte del cuidado es rentable y las partes más complejas, más comprometidas del cuidado son mucho menos rentables. De hecho, generan costes negativos. Y esa también recae en gran medida, y es lo que recoge esta maravillosa obra, recae sobre todo en los y sobre todo las cuidadoras. La inmensa mayoría del personal hiperprecario que trabaja en residencias son mujeres. Algunas trabajan en 2 residencias, 2 turnos de 8 horas diarios. Cuando yo estaba con mi madre había mujeres que entraban a las 8, salían a mediodía, a la primera de la tarde y se iban a otra residencia hace otras 6, 8 horas, ¿no? Y luego tenían una familia que atender y que cuidar también, ¿no? Así que bueno, esto es un poco una referencia, pensemos en las palabras, pensemos en los significados profundos de las palabras y reflexionemos sobre ellas. Y luego simplemente también otra reflexión que me ha surgido de la lectura de esta obra es bueno, esa idea de la tecnogestión de la vulnerabilidad, que tiene que ver con esos costes y atender solo lo que es rentable, el uso de algoritmos, hay un índice muy peculiar que ha hecho la Comunidad de Madrid que se llama Iguala, que ocultan la pobreza real. Iguala creo que es el Ayuntamiento de Madrid, que oculta la pobreza real y evita intervenir en ella, ¿no? Simplemente para deciros que uno de los barrios con índices de pobreza, de vulnerabilidad más altos de Madrid, dentro de con este índice que hizo lo hizo la Universidad, si no me acuerdo, la Rey Juan Carlos, hace 4 o 5 años, es el barrio de Ibiza, en Retiro, que es uno de los que tiene las rentas más altas de Madrid. Pero bueno, había una serie de indicadores que hacían que bueno, pues apareciera como un barrio vulnerable, pues sobre todo por equipamientos y espacio público y tal, ¿no? La otra cuestión también que creo que tiene que ver con esto y que vincula algo que pasó un poquito después de la pandemia y que recogemos en nuestro artículo y que para nosotros fue muy sustantivo, es el concepto de aporofobia, ¿no? Que es la fobia a los pobres, ¿no? Simplemente hay una intervención muy famosa por dramática, de un viceconsejero de la Comunidad de Madrid ante un informe de Cáritas, del informe FOESA, que es uno de los informes sobre estado de la sociedad más importantes que se hace en España desde hace 50 años. FOESA lo hace Cáritas, que como sabéis es una organización religiosa, pero que tiene un aparato de investigación muy potente en temas sociales, y cuando le presentan a FOESA, el informe FOESA y se menciona en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, en el que dice, oye, es que en Madrid hay 1,5 millones de personas que están en el umbral de la pobreza, de 6 millones, es una cantidad sustantiva. El viceconsejero dice, bueno, ¿dónde están los pobres? Yo no los veo, ¿no? Si la población sale a la calle y ve que la Comunidad de Madrid es una región rica y sale a la calle y ve que existe pobreza y hay que luchar contra ella, pero le dicen que en Madrid hay 3 millones de pobres, ¿dónde están? Nadie los ve. Bueno, eso fue un poco su reacción. Así que, bueno, simplemente quería poner en valor estas ideas de lo caros que son los mayores, lo caros que son los cuidados adecuados, la importancia que tienen las palabras cuando hablamos de conceptos profundos y un poco los vientos que soplan en relación a los cuidados
y a un concepto que es la compasión, que tiene que ver mucho con la empatía y que en la lógica de mercado pierde completamente su sentido literal. Así que nada, simplemente muchas gracias a los... Gracias por invitarme de nuevo y muchas gracias por estar aquí y también al público, que espero que saquéis de esto una buena lección y un aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y pasamos la palabra a José Ángel. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo brevemente contaros qué es verdad. 7.291, verdad y justicia en las residencias. Verdad y justicia en las residencias nace como consecuencia de la inacción, fundamentalmente, de la justicia y sobre todo de la fiscal Lastra, y ante la imposibilidad de continuar, puesto que Ayuso disolvió la Asamblea de Madrid, una comisión de investigación institucional. Luego hicimos una ciudadana, ¿no? ¿Y quién compone Verdad y Justicia y Reparación? La componen los familiares, trabajadoras, fundamentalmente, porque ya sabéis que el sector es muy feminizado, y personas en particular, a nivel particular, ¿no? Yo, Javier, que le tenemos ahí, en fin, aquellas personas que quieran echar una mano, aquí estamos. Aquí no se pide carné, no se pide absolutamente nada y venimos a título personal. Yo decidí, en mi caso, cuando se disolvió la Asamblea, decidí jubilarme y sentí una deuda con los familiares y con los trabajadores y por eso estoy en 7.291, Verdad y Justicia. Yo os quería contar primero qué pasa en las residencias antes de la pandemia. Esto es fundamental. Yo suscribo, la intervención anterior. ¿Qué pasa en las residencias? Pues en las residencias pasa que tenemos en la Comunidad de Madrid 25 residencias de gestión pública directa, 18 residencias que son públicas pero de gestión indirecta, las han privatizado, para un total de 52.000 plazas residenciales. O sea, tenemos 6.261 plazas de gestión pública directa y el resto está en manos del capital. Y el capital va a obtener y a capturar esos porcentajes de beneficios que decía el compañero anteriormente, y la gestión, tanto en unas como en otras, también en las públicas, la gestión es una gestión precarizada. Precariedad laboral y precariedad de servicios en la gestión. Yo, cuando estaba de diputado y estaba en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la última semana en la Asamblea de Madrid no hay pleno, se llama INAVI, para que los diputados y las diputadas puedan hacer territorio, ir a los municipios o ir a ver a la sociedad y tal. Pues yo me di cuenta y me dedicaba esa semana a visitar residencias, porque cuando se anunciaba que iba a ir un diputado a una residencia, el día anterior se hacía limpieza general, se ponía todo más bonito, la comida era de otra forma, etc. Pero la realidad cotidiana de las residencias era que, por una parte, en las residencias públicas hay un porcentaje excesivo de personas grandes dependientes con múltiples patologías que donde deberían de estar es en hospitales de media y larga estancia y no en una residencia. La residencia no es un hospital, y esas personas nunca la van a mandar a las residencias, a las 18 residencias privatizadas, porque la rentabilidad, lo decía el compañero, la rentabilidad no es la misma. De tal forma que te encontrabas en unas y en otras residencias, y sobre todo en las 18 residencias privatizadas, con que las trabajadoras pues se encontraban sin material fungible, se encontraban sin ropa para cambiar las camas, o simplemente cuando tenían que duchar a una persona, pues como no tenían toallas, con la sábana que quitaban de la cama, la secaban. O sea que la situación... Y con un protocolo de atención del año 2007, que nada tiene que ver la situación de las personas mayores en el 2007
ni las necesidades con las de ahora. Y en ningún momento también cambiaron la estructura de funcionamiento de estas residencias públicas, porque estas residencias públicas que yo estoy hablando son transferidas del antiguo Inserso, fueron transferencias del Estado. La Comunidad de Madrid nunca ha hecho una residencia nueva, las va a hacer ahora, pero la va a privatizar. Ha anunciado 40 residencias en una colaboración que llaman, ya sabéis, público-privada. Por lo tanto, esta era la situación previa: precariedad laboral, falta de medios y una gestión precarizada. Es más, los pliegos de condiciones que salían para gestionar las residencias públicas, yo cuando hacía la memoria económica, había una diferencia entre el precio de licitación y el precio real de coste sin beneficios en torno a los 10 euros. En torno a los 10 euros. Explica un poquito esto. En torno a los 10 euros día cama. Es decir, que cuando sacan el precio, dice 52 euros por plaza y día, por persona. Pues cuando yo hacía la memoria económica, no tenía forma de bajarlo de 65 o de 70. Sin beneficio. Sin beneficio. Bien, pues todo esto es el previo. Viene la pandemia, pasa lo que pasa, se constituye la comisión de investigación, de la cual, por un pacto entre Más Madrid, Podemos, el PSOE, y convencimos a Ciudadanos para que presentara candidato, pues al presentar Ciudadanos candidatos ya no tenían mayoría a la derecha para sacar al presidente, y yo fui el presidente de esta comisión. Esta comisión, que se constituye en el mes de junio del 2020, no empieza a funcionar, sí, primera sesión de trabajo, hasta el mes de octubre. Y esto viene como consecuencia de los diferentes problemas que nos iba poniendo la mesa de la Asamblea, donde no había mayoría, no teníamos mayoría, para poder citar a comparecientes. Dos ejemplos. Citamos a Manuel Rico, que en mi opinión es el periodista que mejor labor de investigación ha hecho sobre lo que pasó en las residencias, y no lo vetaron. Pero es que citábamos a familiares y lo que nos decían que ¿para qué iban a venir los familiares? Para contar lo suyo. Claro, ese era el problema. Es más, como anécdota que lo contaba antes, realmente hubo 9 citaciones de trabajo. Se celebraron 8, pero hubo 9, porque una la suspendí, porque ese día que iba a comparecer el presidente del CERMI, que venía en silla de ruedas, la sala que me dieron de trabajo estaba llena de barreras y no podía pasar con la silla de ruedas. Y que pretendía la dirección de la Asamblea de Madrid que se le tomara la declaración en el pasillo, poco más o menos, ¿no? Y nos negamos y suspendí. Esas ocho sesiones ya nos dio todas las pistas. Es más, ya habíamos acordado en la mesa que la siguiente íbamos a citar directamente a los consejeros, a Reyero, al consejero de Sanidad y a la propia presidenta, porque teníamos elementos suficientes para poder hacer un dictamen. ¿Qué elementos teníamos? Uno, que efectivamente teníamos unos protocolos de la vergüenza que evitaban derivar a personas vulnerables o con grandes capacidades de las residencias o los hospitales. Dos, que sí se derivaban a hospitales a aquellos residentes que tenían un seguro privado y se iban a un hospital privado. 3, que efectivamente los protocolos eran unos protocolos administrativos, políticos, y no unos protocolos. Protocolos en los hospitales hay para todo, para cirugía, para medicina interna, para etcétera. Pero ¿quién los hace? Los comités de ética o las sesiones clínicas del servicio correspondiente en la especialidad. No se hacen desde un despacho. Y 4, que el encargo que hace la Comunidad de Madrid para hacer un estudio de lo que estaba pasando en las residencias se lo hace a una persona que el único medio que tenía es que era un auxiliar de clínica que había constituido una empresa y que era la hija de Burgueño, de uno de los arquitectos de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid,
y esos eran todos los medios que tenía para hacer un estudio de las 400 y pico residencias que había en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, teníamos elementos suficientes como para hacer un primer dictamen, es decir, oiga, aquí ha habido un problema, ustedes han hecho unos protocolos administrativos, después los han transformado, pero es evidente que ni dejaron ir a los residentes a los hospitales, dieron orden al 112 para que las ambulancias ni tan siquiera fuesen a las residencias. El que tenía una póliza de privado podía ir a un hospital privado. No utilizaron las camas de la sanidad privada que el decreto del gobierno decía, el mando único a nivel nacional, decía que ustedes podían disponer de ellas a través de la Consejería de Sanidad, cuando se hace el decreto de la pandemia en ese sentido. Y, por último, ustedes, además de hacer esto, han mentido al decir que las residencias estaban medicalizadas. Ni una. De hecho, ya tenemos testimonios en los juzgados de que no estaban medicalizadas. Es decir, que aquí lo que hubo fue, a mi juicio, un intento claro de frenar todo dentro de las residencias, esconderlos a costa también de los familiares, proteger la privada, porque tengo que deciros que en ese trayecto, claro, en las privadas se iban quedando camas vacías, porque también se iban muriendo personas. Les regalaron 20 millones de euros, justificando que tenían un problema de pérdidas, tenían un problema de explotación de las residencias, y negaron en todo momento que a las personas que estaban en las residencias se les atendiera, o al menos en las públicas, se les atendieran, no se les desatendieran, mejor dicho, y por lo tanto decían, había un geriatra de enlace, que era para llamar por teléfono, pero en ningún momento se medicalizaron. Hubo 2 denuncias que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón, que fueran del Ayuntamiento de Alcorcón y del Ayuntamiento de Leganés, y en ese sentido, además, recurrió la Comunidad de Madrid las propias medidas cautelares que impuso la justicia en aquel momento, y las perdió. Por lo tanto, yo creo que este es el preámbulo y el fin de la comisión. Después hemos hecho intentos de la propia asociación para volver a crearla. Como no nos dejaron, se hizo una comisión ciudadana presidida por Martín Pallín, que da luz verde a lo que pasó realmente con los testimonios de los familiares, ¿no? Martín Pallín sabéis que es fiscal emérito, y que afortunadamente a nosotros nos ha ayudado mucho. Por lo tanto, yo me quedo aquí porque supongo que luego habrá preguntas para que tengan oportunidad el resto de compañeros y compañeras de intervenir. Muchísimas gracias, José Ángel. Esperamos que después podáis profundizar un poquito más en todas con las preguntas. Vamos a dar la palabra a Coral. Adelante. Gracias. Bueno, lo primero que queremos decir desde el Sindicato de Estudiantes es que estamos muy contentas de poder participar en un acto así. Queremos agradecer la invitación a la Asociación 7291. Muchas gracias por invitarnos, porque creemos que es importante decir que la lucha por la justicia, por la verdad, por las víctimas de las residencias y también para todos sus familiares, amigos, es también la lucha de todos los jóvenes y de todos los estudiantes que nos sentimos comprometidos en cambiar el mundo que nos rodea. Realmente han pasado ya 6 años desde la pandemia, pero creo que muchas de nosotras seguimos teniendo en la cabeza pues, las imágenes que veíamos a través de las televisiones, de las redes sociales, de todo lo que sucedió en la
las residencias, y creo que es importante que, aunque bueno, a los fascistas que nos gobiernan les gustaría que se nos olvidara, pues seguir diciendo que el gobierno de Díaz Ayuso es responsable de la muerte de 7.291 personas, que lo que sucedió en las residencias de la Comunidad de Madrid no fue ningún error ni ningún... ¿no? ni ninguna mala suerte, sino lo que sucedió fue un crimen de Estado, porque además también mientras miles de personas agonizaban y mientras toda esta masacre que los compañeros estaban comentando sucedía, pues Ayuso, sus familiares, sus amiguetes hicieron un gran negocio también de toda esta situación. Y bueno, creemos que es un crimen pues, que tiene que ser repetido, tenemos que seguir reivindicando que esto es un crimen, tiene que ser perseguido y tiene que ser castigado. Y si lo pensamos bien, esta es la lógica de las políticas del Partido Popular en todos los terrenos. Vivimos en un sistema, el sistema capitalista, en el que evidentemente el capital manda y los derechos parece que solo están garantizados para quien se los puede pagar. Y lo mismo estamos viviendo en todos los terrenos, especialmente en el terreno de la educación pública. Aquí en la universidad pública también pues, lo hemos visto de una forma muy clara. Ahora, bueno, toda la ley de universidades nueva que propone Ayuso pues es un ataque frontal contra todo lo público y creemos que no es ninguna exageración decir que si esta ley sale adelante pues va a ser el fin de la universidad pública en la Comunidad de Madrid. Va a existir la universidad privada y otra menos privada, pero privada al fin y al cabo, y todo esto sucede pues, en un momento de asfixia económica que se va a agudizar todavía más y en un momento en el que la Comunidad de Madrid pues, ya tiene más universidades privadas que públicas. Y realmente todo esto además va a ir acompañado de una represión salvaje también dentro de los propios campus. Sabéis que la ley de universidades pues lo que propone también es poner multas millonarias pues, al hecho de poner una pancarta, a hacer asambleas, es decir, charlas como esta, muchas de las pancartas que vemos por la facultad, todo eso estaría multado y perseguido porque evidentemente pues, uno de los objetivos no es solo acabar con lo público, sino también acabar con todas las personas que nos rebelamos y que nos levantamos contra todas estas políticas. Y realmente yo creo que hicimos una gran demostración de fuerza cuando organizamos la huelga universitaria del 26 y el 27 de noviembre. Ahí demostramos que somos muchas profesoras, estudiantes, quienes estamos en contra de todos estos planes, que va muy ligado también con todo lo que estamos hablando hoy, pero evidentemente pues ese es el camino que tenemos que continuar, porque esta ley, igual que muchas ¿no? Y si ves cómo están las escuelas infantiles, la educación secundaria en general, la sanidad, el transporte, las residencias, pues todo forma parte del mismo plan y realmente el punto de la represión, creo que sí que es importante que lo tengamos muy en consideración, ¿no? Todas las que estamos aquí y todas las que en general pues, nos hemos movilizado pues, este curso por Palestina, por el movimiento antifascista, el movimiento feminista, porque claro, es algo con los que nos van a intentar golpear. Yo, aparte de ser del sindicato de estudiantes, también soy una de las encausadas de las 7 de Somosaguas, ¿sabéis? Cuando hubo la protesta aquí en el campus contra los discursos de odio de Espinosa de los Monteros, pues protestamos pacíficamente y después de esa protesta, pues 7 estudiantes recibimos una notificación que habíamos recibido una denuncia por parte de la Policía Nacional en la que se nos acusa de delitos de odio, de coacciones y de desórdenes públicos por los que nos podrían caer 12 años de cárcel. Y con la nueva ley de universidades esto va a ser la norma realmente para toda la protesta y para toda la desobediencia contra estos planes privatizadores de Ayuso. Entonces, bueno, yo creo que el punto, más allá de pensar que la represión va a acabar con nosotros, lo importante es darle la vuelta a esto y decir, si luchamos ahora podemos echar atrás también todos estos planes y además yo creo que este es el punto fundamental, tanto para conseguir la justicia para las víctimas de las residencias, como para echar atrás la ley de universidades, como para acabar con la ley Mordaza, en fin, para acabar con todos los ataques. El punto está en la lucha, la movilización y la calle, porque ahí es donde también demostramos la fuerza que tenemos y yo creo que además ahora mismo
estamos en condiciones para unir todas las fuerzas que hay, de todos los que nos estamos levantando contra Ayuso, pues las residencias, la sanidad, la educación, es decir, caminar no solo hacia una huelga en la sanidad o una huelga en la educación, sino una huelga general en la Comunidad de Madrid para decirle a Ayuso que evidentemente no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras destruye todo lo público y mientras hace de nuestras vidas una auténtica miseria, porque además luchar contra Ayuso y luchar contra todos estos planes de que destruyen lo público es luchar también contra la extrema derecha en solidaridad con el pueblo palestino, porque Ayuso, entre otras muchas otras cosas, pues ha sido una de las mayores entusiastas defensoras del exterminio al pueblo palestino o forma parte de esta internacional reaccionaria. Entonces, bueno, nos van a intentar decir por muchos lados que somos pocos, que no tenemos fuerza. Ahora ya sabéis que la campaña es que todos los jóvenes somos fachas, que nos hemos vuelto todos fachas. Parece que solo miran una parte, ¿no?, de la moneda, pero obvian todo lo que ha sido la movilización, la respuesta que hubo en las universidades contra Vito Quiles, en fin, ¿no?, la juventud antifascista también levantando la cabeza, y nos van a intentar decir eso, que somos débiles y que no podemos hacer nada. Y yo creo que lo importante es recordar que nunca nadie nos ha regalado nada, ni a la juventud, ni a la clase trabajadora, ni nada, y que el punto está en que lo tenemos que conquistar nosotras y nosotros desde las calles, y contra esa idea que nos van a decir que somos débiles, pues hay que enseñar nuestro puño y hay que enseñar nuestra fuerza, que evidentemente es mucha. Por eso también todos estos ataques, para intentar pues desmoralizarnos e introducir el veneno de que no podemos hacer nada. Así que, bueno, que no se nos olvide eso, la fuerza que tenemos, que hay que seguir peleando por las víctimas de las residencias y por un futuro digno para todas y para todos nosotros. Bueno, gracias, Coral, por este discurso tan un poco que nos llena de fuerza, sobre todo en un espacio académico, porque todos somos conscientes de que los campos de batalla están en todas partes, no solo en las calles, también aquí en las aulas, en nuestra universidad, conociendo cómo funciona el mundo para poder abrir esas grietas que nos ayuden a cambiar las cosas, a torcer la dirección en la que caminan, ¿no? Y es importante, y ahora le voy a dar la palabra a Javier, que pensemos que hay muchas formas de enfrentar esta barbarie, y una de las formas viene por esa vía, ¿no?, de la cultura, de esas formas de expresión que nos llegan también al sentimiento y que nos hacen pensar y reflexionar desde otras perspectivas. Así que muchísimas gracias y adelante, Javier. Pues muchas gracias a todos y a todas por asistir, por estar aquí. Qué gusto escucharte, Coral, qué gusto escucharte. Y qué gusto estar en esta facultad. Yo desde que he entrado tengo una sonrisa en la cara, porque de verdad que me emociona comprobar que política sigue siendo un referente juvenil. Todos estos murales, todos estos grafitis, todos esos carteles que se ven por ahí, sigue siendo un referente que demuestra que efectivamente la juventud no es solo lo que nos quieren vender, como dice Coral, que no toda la juventud es fascista, evidentemente, y que seguís estando muchísimos ahí todavía combatiendo. Bueno, yo estoy aquí porque participo en una parte pequeñita de este cómic. Yo escribí el epílogo de este cómic, las páginas que lo cierran. ¿Cómo llego yo a esto? Bueno, yo soy aficionado al cómic desde muy joven. Yo creo que formo parte de una generación de directores, de cineastas, que ha bebido muchísimo de la cultura del cómic, que ha vivido mucho de la narrativa del cómic. Yo creo que somos hijos de la explosión del cómic de los 80 y del cine de los 80. Y bueno, pues yo creo que eso se nota en prácticamente todo lo que hacemos. Con lo cual yo pues desde muy joven tengo mucha relación con este gremio y bueno, pues conozco bien a Raúl y a Boris. Raúl es el guionista del cómic y el editor, un valiente absoluto, porque en este momento ser editor y editor de cómics y hacerlo como él lo hace es heroico.
Y bueno, pues yo ya había colaborado en algunos otros cómics más de fantasía, algunos cómics muy bonitos que su editorial ha sacado, y cuando me enteré de este proyecto le dije yo quiero estar ahí como madrileño y como bueno, pues como comprometido con todas estas cosas. Bueno, como digo, yo creo que la pandemia cada uno la vivimos a nuestra manera, cada uno lleva sus pérdidas, su dolor de entonces, pero creo que la situación de las residencias es la más dolorosa que nos toca recordar, sobre todo porque se podía haber evitado, porque evidentemente se podía haber evitado. O sea, esto no es como en un momento dado, no textualmente, pero fue lo que quiso decir, como dijo la presidenta de la comunidad, se iban a morir igual. No se iban a morir igual. Muchos de ellos no hubieran muerto y en cualquier caso nunca hubieran muerto igual. En cualquier caso, se les condenó a una muerte indigna, solitaria, sin atención. Hemos oído ayer, escuchamos testimonios de familiares y de enfermeras. Muchas de las enfermeras que trabajaban en aquellos momentos en las residencias han tenido que dejar su trabajo. Muchas de ellas siguen en tratamiento psicológico. Lo que vivieron es terrible. Las cosas que escuchamos ayer, ya digo, son terribles. Enfermos a los que ni siquiera se entraba en la habitación a darles la comida porque había miedo al contagio y se les dejaba la comida y la bebida en la puerta, con imposibilidad total de que pudieran acceder a ella. Enfermos que murieron deshidratados, que murieron por desnutrición, que murieron sin ninguna atención, que murieron entre excrementos porque ni siquiera se les podía limpiar. Es terrorífico. Hay una viñeta que quiero destacar del cómic, que os animo de verdad a que lo leáis, que es esta. Luego Boris hablará más de ella porque es un poco el centro, que yo creo que refleja exactamente esto que digo. O sea, este horror de esta enfermera rodeada de gritos de horror, de miedo, de desesperación, de enfermedad. Que ya digo, yo creo que es un poco el centro de este cómic. Ayer también compartimos mesa con Manuel Rico, director de Público, creador de Infolibre, o sea, un periodista más que prestigioso de este país, que, como decía José Ángel, bueno, pues es probablemente quien más ha investigado todo este tema. Él nos decía una cosa, hablaba del edadismo que se cometió en esta situación y nos hacía la pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si en vez de ser residencias de mayores hubieran sido de repente residencias de estudiantes? No hubiera ocurrido lo mismo. Los viejos no importan, no importaban y no importan. Y en aquel momento, pues no importaron. O sea, se les dejó morir porque, total, como digo, iban a morir igual. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, que creo que entre los datos que ha dado José Ángel, creo que este no le has dado, pero esto se comentó ayer también, para que os hagáis una idea, a día de hoy, el presupuesto de comidas en una residencia es de 7,95 euros diarios por residente. Con eso se les da de desayunar, de comer, de merendar y de cenar. Ayer un familiar que estaba allí hablaba de testimonios y de cartas de algún familiar suyo en el que decía que textualmente les daban de comer mierda. Residencias que mintieron, como decía José Ángel, no estaban medicalizadas, residencias que a día de hoy no siguen sin medicalizar, residencias de las que hace unas pocas semanas hemos sabido que 61 millones de euros que sobraban del presupuesto que había para las residencias se utilizaron para pagar una deuda que había con Quirón, con la privada. Residencias que, ya digo, ese dinero sobraba ¿de qué? Bueno, en cuanto al tema de la cultura, que es un poco, bueno, poco lo que representamos aquí con estas profesiones a las que nos dedicamos, al cine, al cómic, etcétera, etcétera. Yo creo que la cultura, indudablemente, debe implicarse, tiene que implicarse. Estamos viendo como ahora en Estados Unidos, por ejemplo,
La cultura se está implicando muchísimo, los actores están arriesgando incluso sus carreras, diciendo cosas, diciendo lo que tienen que decir y poniéndose en el lado bueno de la historia. Yo creo que así debe ser. No podemos olvidar una cosa también, y es que lo que hacemos nosotros es cultura, pero también es un negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que caminar siempre sobre una línea muy, muy delgada y muy difusa porque contar cosas para convencer a los que ya están convencidos, para aquellos que ya están con nosotros, pues hombre, está muy bien, pero no sé si es totalmente útil. Quiero decir, nosotros creo que debemos contar historias para convencer a aquellos que todavía no están convencidos, a aquellos que desconocen, a aquellos que no están totalmente con nosotros. Por eso ya digo que creo que no lo confundamos con tibieza, creo que no debemos ser tibios, pero creo que tenemos que caminar en esa línea de tratar de atraer a toda esa gente. Y bueno, pues eso, no olvidar que al fin y al cabo, pues las películas, los cómics, los libros tienen una parte de negocio que si hacemos huir a esa parte de negocio no vamos a llegar a la gente que queremos llegar. Yo creo que por eso, esa es una de las razones por las que tanto el cine como la televisión no han tocado todavía realmente la pandemia. Sí la han tocado, quiero decir, existe el documental que todos habréis visto y que bueno, seguramente alguien lo dirá luego, pero ya lo digo yo, ese documental que duraba 2 horas se ha convertido ahora en una serie de 4 horas que se estrenará el día 27 de marzo, el día 27 de febrero y el día 7 de marzo en los cines Verdi, que podéis ir y que creo que es muy interesante porque ahí está todo lo que no se pudo montar en el original, hay muchos más testimonios, hay mucha más información. Pero se ha tocado solamente ahí. Yo creo que hay un cierto miedo porque lejos de la pandemia, lejos de suponer lo que todos creíamos, que de alguna manera nos iba a unir, nos iba a identificar, a hacer que la humanidad se identificara como una unidad frente a un enemigo común. Esas películas que tantas veces hemos visto de invasores extraterrestres que vienen y entonces toda la humanidad, se acaban las guerras, toda la humanidad se une, pelea contra el extraterrestre y ya se han acabado las guerras para siempre. Bueno, pues eso no ocurrió. Yo entonces casi con cierto humor decía, si nos hubieran dejado los frikis gestionar esto, igual habíamos conseguido algo más. Porque ya digo, eso es lo que pensábamos que iba a ocurrir y no ocurrió. Lejos de ocurrir, nos ha dividido muchísimo más. Si pensáis en las películas que se hicieron antes, en las series que se hicieron antes de pandemia, sobre epidemias, etcétera, etcétera, Estallido, recordaréis, o películas de este tipo, se hicieron muchas, pero a partir de pandemia no se ha vuelto a hacer ninguna, hay como miedo. Yo creo que de alguna manera este cómic rompe esa tendencia. Yo creo que es la primera vez que de una manera ficcionada se cuenta una historia real, se cuenta lo que pasó, se pone cara a las víctimas. Los personajes que veréis en este cómic, tanto las 3 enfermeras protagonistas como los enfermos que salen, son reales, sus nombres son reales. Los enfermos existieron, murieron, como se cuenta en este cómic, y bueno, yo creo que empezamos a romper eso. Yo creo que tenemos todavía la deuda de cinematográfica, televisiva, etcétera, etcétera, y yo creo que empezamos a hablar de ello. Ayer también me preguntaban que por qué no se hacen películas sobre personas mayores. Creo que se empiezan a hacer películas y series sobre personas mayores. No olvidemos que este año una de las películas que está más nominada a los Goya es Maspalomas, que habla precisamente, además de un tema muy, muy concreto, habla de la homosexualidad entre las personas mayores. Películas como La vida era eso, interpretada por Petra Martínez del año pasado. Empieza a ver, y yo conozco proyectos que están en marcha que hablan ya sobre personas mayores y que se rompe esa tendencia de que las personas mayores no importan porque han perdido capacidad adquisitiva. Creo que eso empieza a desaparecer. Creo que tenemos todavía esa deuda con la pandemia. Y bueno, pues para terminar me gustaría, no es muy largo, me gustaría leeros este epílogo que escribí, porque creo que es bueno, pues el resumen de lo que habla, de lo que pensamos, de lo que estamos hablando aquí y bueno, pues de lo que tenemos que contar y de lo que queremos contar. Y dice así:
Eran ante todo 7.291 personas. No 7.291 personas cualquiera. Eran 7.291 personas importantes, muy importantes, las más importantes. Porque eran padres, madres, abuelas, abuelos, y acaso hay alguien más importante para cualquier ser humano que aquellos que vivieron su vida para regalarnos el presente y el futuro. Aquellos que en el caso de esta generación construyeron e hicieron para nosotros de este país un lugar soportable durante la dictadura, absorbiendo el dolor para que nos llegara reducido. Aquellos que pusieron los cimientos para que pudiéramos descubrir la democracia, volver a la libertad, resistir los oscuros ataques de los intolerantes y de los poderosos que se resistían a soltar sus privilegios. Una generación tan importante que supo adaptarse renunciando a lo mejor de sus vidas para que nosotros hoy seamos quienes somos. La pregunta es si las generaciones herederas, o sea, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos en algunos casos, merecemos su titánico esfuerzo. La pregunta es si la sociedad que conformamos lo merece tras permitir que los condenaron a una muerte cruel, solitaria e indigna sigan gobernando una comunidad autónoma, dando la espalda a lo que ocurrió, despreciando a las víctimas y a sus familiares, faltándoles al respeto con una constante marea de falsedades y cortinas de humo, viviendo y cobrando sueldos de nuestros impuestos, de los impuestos de aquellos ancianos a los que se les negó lo que por derecho les correspondía. Eran 7.291 ciudadanos, contribuyentes que habían pagado ya, más que nadie porque ya lo habían pagado todo, toda la vida pagando, y el sistema les negó el derecho que tenían a los mismos servicios que cualquier otro ciudadano. Eran 7.291 almacenes de recuerdos, de vivencias, 7.291 piezas de la última historia de nuestro país, de la etapa que se suponía más libre y con más derechos del total de nuestra historia. Eran fundamentales. Eran 7.291 seres vivos, hombres y mujeres vivos, tan vivos como el resto de los confinados, con derecho a una cama de hospital, si era necesario, aunque fuera en uno masificado, con sanitarios sin medios y trabajando en condiciones infrahumanas y heroicas, víctimas de las políticas de privatización y deterioro de la sanidad pública. 7.291 seres vivos cuya vida importó menos que otras por cuestión de edad o de posibilidades de supervivencia, a los que se despojó de sus derechos, de su derecho fundamental a la vida o a una muerte digna, en un país en el que la ley garantiza ambas cosas. Y los responsables siguen ahí, decidiendo todos los días qué leyes cumplen y cuáles no, según les convenga política y personalmente. Eran, en definitiva, los 7.291 padres, madres, abuelos, tíos de todos a los que se los condenó a, después de una vida dándolo todo, a morir sin nada, sin derechos, sin compañía, sin el amor que ellos habían regalado a raudales y gracias al cual existimos. Eran nuestros mayores, los de todos nosotros sin excepción, y los dejaron morir. Así que yo acuso a aquellos responsables que decidieron no derivar a los ancianos a las residencias de las residencias a los hospitales, porque total iban a morir igual. Yo acuso a los que abandonaron en residencias no medicalizadas mintiendo y diciendo que estaban perfectamente atendidos. Yo acuso a los que permitieron el sufrimiento atroz de aquellas personas que murieron agónicamente sin los cuidados paliativos necesarios y sin poder decir adiós a sus seres queridos. Yo acuso a las y a los que hoy en día siguen sin dar la cara y a todos los que con su silencio y con su inacción permiten que no se esclarezca todo lo ocurrido. Sí, yo acuso a las y a los responsables de los protocolos de la vergüenza de asesinato cruel y despiadado, de carecer de escrúpulos y de compasión. Los acuso de crimen contra la humanidad, de genocidio contra una parte de la población y de gerontocidio. Los acuso y exijo que se los condene por ello. Y al menos espero, y digo espero porque soy demócrata, que los ciudadanos, llegados otra vez el momento, ejerzan la justicia real y los condenen en las urnas, porque ellos mataron nuestro pasado, nuestro amor y tantas historias. Nada más. Muchísimas gracias, Javier, por tu testimonio, por tu trabajo, por tu compromiso y tu implicación. Y vamos a dar la palabra a Boris, al dibujante, que con esos dibujos nos transmite no solo la historia, nos transmite el sentimiento, la emoción. Así que adelante, Boris. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a compañeras y compañeros. Yo voy a ser breve, yo creo que todo lo que teníamos que decir de este tema lo hemos dejado bastante claro y me gustaría centrarme un poquitito en los motivos por los que hemos hecho un poco esta obra y demás. Como hemos comentado antes, el guionista es Raúl Cordero, que no ha podido estar aquí por motivos de logística, él es de Málaga, pero le hubiese encantado venir.
y fue él un poco el artífice, el que tuvo la idea inicial para empezar a trabajar en este proyecto. Y fue por algo muy, muy sencillo. No quiero poner palabras en su boca ni hablar en su nombre, pero tanto él como yo pues hemos disfrutado, como seguramente muchos de nosotros, de la sanidad pública, de forma directa o indirecta. En mi caso, por ejemplo, con una gran ayuda que recibió mi pareja por sufrir una de esas enfermedades que solo sufren las mujeres y por eso no se investigan o por eso no importan demasiado. Y a Raúl le afectó mucho, sobre todo, la idea de que a esta gente simplemente, y hablando sencillamente, se les negó, por unos motivos discriminatorios evidentes, se les negó una asistencia a la sanidad pública por la que ellos habían cotizado y trabajado y pagado impuestos durante toda su vida, y se les negó de manera criminal. Entonces, nuestra intención no era hacer una obra simplemente de opinión o de denuncia o de crítica. Queríamos buscar un poco la forma de dar cierta voz a estas personas que vivieron esta situación. Entonces fue muy importante para nosotros tratar con asociaciones como Asociación de 7291, Verde Justicia, con familiares de víctimas, con testimonios reales de trabajadoras, y es todo ello lo que sobre todo la parte de Raúl ha configurado en la historia de este cómic. Sí que no es la primera vez que trabajábamos juntos. Yo tengo varios títulos con este editorial, que es la editorial Maldragón de Málaga. Y sí que es verdad que muchos de esos títulos eran de ficción, eran algo un poco más de ficción pura, incluso de entretenimiento. Pero sí que opinamos, tanto Raúl como yo creo que opinamos lo mismo, que los autores tenemos cierta responsabilidad. Y es una responsabilidad que viene de un privilegio. Y el privilegio es que nuestra profesión, aunque precaria y un poco estigmatizada a veces, es una profesión puramente comunicativa. Nuestra profesión se basa en transmitir o bien una historia o bien una idea o unos personajes al público, con mayor o menor éxito, depende de las ventas, por supuesto. Esto al final, como decía Javier, no deja de ser un trabajo, no deja de ser un negocio, pero este privilegio que viene de la comunicación yo creo que atañe cierta responsabilidad, y es una responsabilidad para con lo que decimos, ¿no? Es una responsabilidad que nosotros hemos querido aprovechar para intentar dar voz a este colectivo que de verdad tengo que decir que me avergüenza un poco el hecho de empezar a trabajar en este proyecto y darme cuenta de lo poco que sabía al respecto. Creemos que estamos informados viendo noticiarios, periódicos o redes sociales simplemente. Lo que no nos damos cuenta es de la cantidad de bulos, y hablo en este tema en particular, pero sabemos todos que esto es en todas partes, no es solamente con este tema. Estamos bañados en bulos, es decir, es increíble y tenemos que hacer un trabajo muy exhaustivo para entender las noticias que nos llegan. En este caso sabemos de dónde vienen los bulos y sabemos los motivos que habían tras ellos. A mí sobre todo me escandaliza muchísimo, has comentado antes que esto no fue un error ni muchísimo menos, pero si lo pensásemos como si hubiese sido un error, dices, bueno, era esta situación que es una situación inesperada, la pandemia llegó, nadie estaba preparado para ello. No estábamos preparados también a nivel sanitario por todos esos recortes y toda esa bota que lleva pisoteando la sanidad pública y privatizando lo público en general desde hace tantísimos años. Pero si pensásemos que esto hubiese sido simplemente no estábamos preparados y la gente comete errores y tal, bueno, omitiendo lo falso que es, diríamos, bueno, el problema que viene es después cuando estas desgracias se convierten en una herramienta política. Que es un patrón que hemos visto, sobre todo con determinados partidos políticos, hemos visto este patrón desde hace un montón de años. Lo hemos visto con la Dana, lo hemos visto con los cribados, lo llevamos viendo desde hace... Bueno, es un patrón de conducta que sabemos y que está ahí. Entonces, lo que a mí me sorprende muchísimo es que permitamos el hecho de que aún a día de hoy, después de 6 años de lucha de este colectivo, de esta gente, de estas familiares de víctimas, todavía sigan recibiendo insultos, desprestigio y estén siendo criminalizadas, como ha pasado también con las propias trabajadoras de las residencias.
Como digo, tenemos cierta responsabilidad. En nuestro caso hemos querido aportar con lo que podemos, pero esta lucha es una lucha no solamente contra los 7.000, es decir, lo han dicho muy claro, esta es una lucha al final antifascista, esta es una lucha de comportamiento que lo atañe todo y al fascismo de hoy se le combate con acción y con acción coordinada, pero al de mañana, que es el peligroso, que es el que está viniendo, se le combate con educación y con cultura. Y por eso pensamos que obras como esta son tan importantes. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos porque, bueno, yo creo que hemos pintado un cuadro lo más completo posible de un crimen, porque de eso hemos hablado hoy. Y además nos habéis dado elementos no solo para reflexionar, sino también para construir herramientas de lucha. Desde, como decía Boris, ¿no? Desde el conocimiento, desde la universidad, tenemos que ser capaces de desentrañar todas esas falsedades y encontrar esas estructuras profundas que en el fondo son con las que tenemos que combatir. A esas estructuras profundas que continuamente van a colocarnos en esa situación de estar abocados a aceptar como algo inevitable los crímenes que se van a producir por el desmantelamiento de lo público. Así que desde la universidad, desde vosotros, desde lo que estudiáis, tenemos también que asumir la responsabilidad que nos compete, y es entender qué es lo que pasó, por qué pasó y cómo debemos de enfrentar ese futuro incierto que se nos presenta. Por eso ahora vamos a abrir un pequeño espacio, tenemos 10 minutos, un cuarto de hora, para que vosotros desde ahí nos preguntéis a nuestros invitados y para que reflexionemos juntos también. Así que os doy la palabra, no salgáis huyendo, que os veo por ahí. Bueno, sé que todos estamos muy ocupados, muy presionados por el tiempo. También es una estrategia, esa estrategia de que no podamos venir a estos actos, que estemos ocupados con nuestras clases, con asistir a clase, que nos toman lista, ¿no? Es una estrategia también del poder, de tenernos sometidos, ¿no? a esa vida cotidiana en la que no tenemos tiempo para lo importante. Solo tenemos tiempo para rentabilizar nuestros estudios y lo que vamos a hacer después, y no tenemos tiempo para pensar en la realidad en la que estamos y en la que se nos viene encima. Y eso también forma parte de ese fascismo que nos viene. Es decir, no dejarnos tiempo para pensar y para armarnos, ¿no? Y de esas herramientas intelectuales, pero también físicas, ¿no? de lucha. Así que, venga, no me dejéis hablar, que como profe, ya sabéis que los profes tenemos siempre esa mala costumbre, ¿no? de que nos aterroriza el silencio, y estamos aquí. Venga, a ver, adelante. Estupendo. No sé, os iba a pedir que os acerquéis el micrófono. Venga, adelante. Perdón, ninguna. Más lo adelantaba Javier, que a mí no me dio tiempo. Yo creo que en estos momentos estamos peor. Ejemplo, aparte del menú que decía Javier, el menú empezó por 5,5 €. Y empujando, como se ha podido de los grupos en la asamblea, se ha ido subiendo, es insuficiente. Pero es que los pliegos de gestión de esas residencias de los menús de los 7 €, que ya empiezan a salir porque cumplen los anteriores, es peor, porque en los anteriores pliegos permitían externalizar el servicio de limpieza. Bueno, a mí que en una residencia externalicen el servicio de limpieza, pues hombre, es malo para las trabajadoras porque siempre es un trabajo precario, pero a mí lo que me interesa o lo que nos interesa es el personal de atención directa. Y en los nuevos que están sacando, ya dejan externalizar la enfermería, los gerocultoras, las TCAEs, los médicos. Por lo tanto, una empresa coge un pliego, lo hace 4 cachos y de esos 4 cachos todo el mundo tiene que ganar dinero. ¿Quién pierde? Los trabajadores y la o el residente. Con lo cual, no ha mejorado nada. ¿En qué tenemos esperanza? En que en estos momentos en el Congreso de los Diputados
se está viendo la modificación de la ley de dependencia, está en comisión, se está trabajando, y esperemos que desde ahí al menos se acote claramente los cuidados y los mínimos. Y algo muy importante, que se fiscalice los dineros. Si yo le doy a usted 600 millones de euros para dependencia, usted me los gasta en dependencia, no en Quirón. Es más, algunas comunidades como Aragón, ese dinero lo ha empleado para amortizar deuda. O sea que hay una falta, efectivamente, me parece que lo decía la compañera, de fiscalizar los recursos a dónde van. Y dos anécdotas. Mirad, a efectos de los bulos. En el decreto de confinamiento se le autoriza a las comunidades autónomas a utilizar, como dije, los hospitales públicos. En el pico máximo de la ola, había 1.500 camas de UBIs en hospitales públicos que nunca se utilizaron. ¿Vale? Privados, que nunca se utilizaron. No se utilizaron camas de hospitales, salvo que tuvieras, como dije, seguro, pero es que tenían hoteles medicalizados que tampoco se utilizó, por no contaros lo del hospital fantasma este que hicieron en el IFEMA, que con el pretexto de la pandemia hicieron allí un hospital y personas mayores graves de pandemia, derivaron 23, porque tenían orden de las derivaciones que hiciesen fuesen lo de menos riesgos. Y ya, para finalizar esta parte, el siguiente bulo. La culpa la tuvo Pablo Iglesias. Lo habréis escuchado. Esto era potestad del ministro de Seguridad, Pablo Iglesias. Porque así lo dice la ley. Pues es mentira. Porque el decreto de confinamiento, es verdad que en el artículo 4 dice que el Estado coordinará las acciones, pero nunca se acuerda a la derecha de leer el artículo 6, que dice que todas las comunidades mantendrán sus competencias en la gestión de los recursos asignados, sanidad y residencias. De ese nunca se acuerdan. Y siempre, lo decía Boris, es lo mismo. La pandemia, el Estado, no soy yo. Las mamas de Andalucía, no sé qué, que no soy yo. Y esto es un problema enorme. ¿Cómo estamos? Peor. Y peor que vamos a estar si concretan las 40 residencias que quieren hacer públicos-privadas, que son 6.000 camas, que vienen a coincidir más o menos con las 6.000 camas de gestión pública directa que tienen ahora, que muchos nos tememos que esas sean las que utilicen para ir cerrando esas camas públicas. ¿Más? ¿Sí? Y también me gustaría decir, con todo esto, que de los testimonios que hemos recibido, que comentaba antes, de forma unánime, todas las trabajadoras aseguran que están peor, y que tenemos que ser conscientes de que si vuelve a ocurrir algún brote, lo que sea, es que va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo o peor. Es que es un clima terrible. Es que las trabajadoras están en unas condiciones de precariedad absoluta. Están saturadas y encima criminalizadas. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que no solamente no se ha hecho nada, sino que la impunidad con la que se han cometido estos crímenes les han dado carta blanca para seguir haciéndolo incluso peor. Bueno, a mí también me gustaría deshacer otro bulo, y es que estos son desgracias naturales. Es decir, que esto es pues, como un terremoto, como una inundación, como que, bueno, no se podía hacer nada porque son desastres que se exceden, ¿no?, nuestra capacidad de reacción. Eso es uno de los bulos más importantes que hay que enfrentar. Porque si lo pensáis un poco, ¿cómo es posible que todos estos fenómenos, ¿no?, a quienes de verdad se llevan por delante es a los más vulnerables? ¿Cómo es posible, no? Porque a los ricos no les pasa nada, ¿no? Pensemos en la Dana, pensemos en cualquier fenómeno. ¿A quién se lleva por delante? A los que tienen menos capacidad, porque han comprado unas casas en unas zonas que eran inundables, porque no tenían recursos, porque no tenían dinero. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar también desde la investigación. Es decir, todo esto se podía haber evitado
y además hay un proceso en el que hay una exclusión social y un proceso de vulnerabilidad creciente de los más desfavorecidos que cada año va a ser peor. Cada año va a ser peor, porque no se trata de medidas puntuales, hay que hacer reformas estructurales. Le doy la palabra a Andrés. Adelante. No. No, yo solo quería preguntar a... Dale al micrófono, por favor. Chorro de voz. Sí, pero si no, sabéis que estamos grabando Hola. toda la sesión y que luego vais a poder ver la sesión y pasárselo a vuestros compañeros a través del canal YouTube de la facultad. No sé si lo habéis consultado, pero muchas de las acciones que hacemos, al final tenéis el canal YouTube donde todas las conferencias, todo eso está grabado y por eso necesitamos el Pues micrófono. muchísimas gracias, no tenía tampoco ni idea. Boris, me gustaría que nos contaras, yo le he insistido a muchos de mis estudiantes que están aquí presentes y creo que con interés, que esto es una obra, este tipo de formato es un formato de ensayo, es un formato que es perfectamente válido como herramienta de análisis sociológico, etnográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y ayer les comentaba pues que hay antecedentes desde Joe Sacco, que empieza a hacer todos estos ensayos gráficos de periodismo, y luego también hay cómics sobre Bourdieu, sobre un montón de cosas muy sociológicas, por así decirlo, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cuál ha sido el proceso de creación? Porque quiero decir, puede ser que alguno de nuestros algunos que estamos aquí presentes, algunos estudiantes manejen bien o les interese manejar estas técnicas de dibujo o de ilustración. ¿Cuál es el proceso de creación para que algo sea riguroso, que tenga esta dimensión también sociológica? ¿Cómo lo habéis hecho? Más allá de esa magnífica despliegue gráfico y artístico. Bueno, sí, me gustaría hacer un apunte antes, que es algo que con la asociación y demás hemos hablado mucho, que es que de esta situación no han habido imágenes de ningún tipo, por motivos evidentes, ¿no? Entonces, creemos que la ausencia de imágenes, como han habido en otros eventos como la Dana o cosas similares, que sí que han estado más accesibles y han llenado televisores y noticias, el hecho de que esto no tuviera imágenes quizá jugaba un poco en contra de la capacidad empática de la gente a la que le llegara la noticia, que al final le llegaba unos números, unos datos y yo qué sé, una imagen lo digo yo, que es mi medio, pero las imágenes son muy fuertes y muy poderosas. Entonces, para la elaboración de esta obra hemos recibido, por supuesto, mucha documentación. Sí que es verdad que hemos recibido también documentación no solamente de las residencias, sino de las personas implicadas. Hemos recibido mucha documentación a nivel técnico de cómo funcionan esas residencias, porque nosotros empezamos sin tener ni idea del funcionamiento, ni del personal, ni de las herramientas que pudiesen utilizar. Entonces ha habido primero un proceso muy grande de búsqueda de referentes con los que hemos contado con trabajadoras que nos lo han facilitado todo. Y luego, sobre todo, lo que buscábamos era todos los rigurosos que hemos querido ser con la historia. Igual con el dibujo nos lo hemos saltado un poco. Me he dado igual ciertas libertades de experimentación que igual con otros títulos yo creo que no irían tan bien. También un poco con motivo de eso, de que no habían imágenes. Entonces queríamos dotar de alguna imagen un poco más reconocible. Este es el primer cómic que hago con este estilo. Sí, tengo otras obras en las que he dibujado también, pero no es ni este tipo de entintado ni este tipo de color, porque hemos buscado algo muy característico para esta obra. Lo dividimos mucho en cuanto a apartado gráfico, lo dividimos de lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera de la residencia, y queríamos dotar al interior de la residencia de esa sensación de abandono, de esa sensación claustrofóbica que vivieron. Entonces utilizamos distintas paletas de color, distintos entintados, distintas texturas a la hora de trabajar, y es un estilo que evoluciona mucho. Normalmente yo trabajo todo en digital, en formato digital, más que nada por tiempo. Cuando tienes unos plazos que cumplir, pues el Photoshop es maravilloso. Pero en este título sí que me he permitido en muchas viñetas y en muchas ilustraciones trabajar también en formato tradicional con edición digital. Entonces, al final lo que buscábamos, como digo, era eso, un estilo reconocible, un estilo que creemos que evoluciona de la primera página a la última, que evoluciona con la historia y que intenta dotar de un estilo, unas características visuales y unas características gráficas muy únicas a lo que ocurrió.